Visibilizar el potencial de las plataformas logísticas de Aragón es el objetivo marcado por el Instituto Aragonés de Fomento en la 16ª edición del Foro Pilot. Más de 30 ponentes refuerzan la consolidación de la apuesta de Aragón por la logística, un ámbito que posiciona a la comunidad como un referente internacional. Esta proyección ha llevado al gobierno autonómico a impulsar el proyecto Aragón Plataforma Logística. El objetivo es unir la gestión de plaza al potencial de Plus, Platea y Plafraga. Estas 4 superficies consiguen que Aragón sea en sí misma una plataforma logística. La necesidad de que la logística se impregne del nuevo contexto que han generado las tecnologías de la información y la comunicación da lugar al lema del Foro Pilot 2016, Competitividad 4.0. Esta edición es histórica al ser la primera vez que el Foro Pilot sale de Zaragoza. 4 emplazamientos, Fraga, Teruel, Huesca y Zaragoza, que suponen una apuesta más del Gobierno de Aragón por vertebrar el territorio. Fraga es el primer destino del Foro Pilot. La gran acogida que tiene la jornada con más de 200 inscritos es una muestra de que merece la pena apostar por la vertebración. Las comunicaciones de Fraga hacia Francia, Huesca y Valencia y su localización entre Barcelona y Zaragoza convierten Plafraga en una plataforma potencial. La plataforma de Fraga, que está integrada dentro de todas las plataformas del Gobierno de Aragón, está empezando a mostrar su potencial y se encamina, yo creo, que a un futuro muy prometedor, porque tiene muchas ventajas y tiene muchos potenciales que explotar. Las ventajas geoestratégicas de Plafraga han permitido la llegada de empresas internacionales. Nuestro negocio ya es para actuar y colaborar con esta gente, que no es como producir y vender, es para ayudar a ellos a sacar más rendimiento desde sus cerdos. Entonces, realmente, en el futuro, nuestro sector es un sector de servicio, ¿sabes? No de fabricar y vender 2 sacos aquí, 2 sacos allá. Las empresas del Bajo Cinca coinciden en la mesa redonda en la necesidad de cooperar para acceder al mercado europeo. El mundo es tan incierto, el mundo es tan volátil, el mundo es tan complejo que la única manera de podernos adaptar de verdad es cooperando. Yo diría que la cooperación es la clave de todo hoy en día. Teruel es la ciudad que acoge la segunda jornada del Foro Pilot. Las ventajas e inconvenientes de las comunicaciones turolenses centran los discursos de los 8 ponentes. El aeropuerto de la provincia es un ejemplo de efectividad en las inversiones. En tan solo 3 años ha conseguido trabajar con 7 empresas y contar con 80 aeronaves estacionadas. Ha supuesto también una importante generación de empleo. En el Foro Pilot queda patente que esta infraestructura va a seguir creciendo. Ahora terminamos de hacer la fase 2 de la campa, un nuevo hangar, un aparcamiento, estamos proyectando una ampliación de la plataforma de estacionamiento, o sea que hay grandes perspectivas de desarrollo. El futuro del desarrollo del aeropuerto de Teruel queda refrendado por expertos del sector aeronáutico. El aeródromo de Teruel en particular, para las actividades asociadas al mantenimiento, yo lo veo con muchísimo futuro. Han abierto una puerta importante. La aeronáutica es un sector muy difícil de entrar y estos señores lo que han conseguido en el aeropuerto es pues, estar trabajando ya con los clientes principales. Las carreteras turolenses soportan el 93% del transporte de mercancías, una cifra para la que solo está preparada la A23. El valor de esta autovía es imprescindible para el desarrollo de los negocios de la zona. El alcance de Internet en la provincia es otro de los aspectos a mejorar en Teruel. Lo que tenemos que poner de manifiesto es que hay posibilidades, debido a la dispersión que tenemos en nuestro territorio, hay espacios como para montar suficientes granjas. La dificultad que nos encontramos fundamentalmente es el tema de las telecomunicaciones. Hay que llevar una buena red de datos y de voz a estos lugares para poner de manifiesto y hacer unas instalaciones del siglo XXI. En Huesca tiene lugar la tercera jornada del Foro Pilot 2016. Canfranc es una palanca de desarrollo social según los expertos, aunque consideran el Somport como la única vía de comunicación estable con Europa. Como solución a esto, la travesía central pirenaica se presenta como una alternativa que tendrá significativos beneficios. La travesía no debe abandonarse,
debe seguir trabajándose en ella. Hay una agrupación europea de interés económico que está trabajando en los estudios previos, ha finalizado la primera fase de esos estudios previos y ahora acometerá la segunda, para la que también dispone de financiación europea. La terminal intermodal Monzón nació en 2011 como aliciente para el desarrollo industrial de la zona. 5 años después, realizan 2 viajes diarios al puerto de Barcelona. Tenemos planes de futuro para ampliar de una manera cuantitativa la actividad de la terminal. Pasa por apoyar a la parte agroalimentaria de la zona, que consideramos que es un sector estratégico. Los expertos destacan la calidad de las infraestructuras de la plataforma Logística Plus. La conferencia de honor alienta a los empresarios inmersos en ella a apostar por la creación de productos inteligentes. Una de las grandes oportunidades es el llamado producto conectado, el producto conectado con servicios adicionales. Esto claramente es la gran oportunidad. Es menos buscar una reducción de coste. Reducir coste nunca está mal, pero realmente la oportunidad es crear productos diferentes. El Foro Pilot regresa a su sede habitual en la 4ª jornada para celebrar la clausura de esta edición. En Zaragoza se pone de manifiesto la gran labor logística de Plaza. La necesidad de que este sector se adapte a las nuevas tecnologías para avanzar es el principal tema a tratar en todas las ponencias. Bueno, el futuro para el sector pasa por abrazar las nuevas tecnologías, pasa por optimizar procesos, pasa por mejorar la forma en la que se desarrolla la logística. Y hay un componente tecnológico muy importante en ese aspecto. Este nuevo contexto digital genera una gran cantidad de datos que las empresas deben utilizar para optimizar sus recursos. Al final hay muchos lugares que acumulan datos y que realmente no somos capaces de, en definitiva, saber sacar partido de ellos, ¿no? Pero esto es el expertise de los próximos años, aprender a manejarlos y aprender a hacer cosas con ellos, ¿no? Para esto hay multitud de herramientas, casi todas están en Internet y en la nube, ¿no? Son herramientas tecnológicas globales. Solo el 0,5% de esta gran cantidad de datos serán aprovechados, un porcentaje escaso teniendo en cuenta las ventajas que proporcionan. Cumplir con más precisión a los tiempos de plazo de entrega contratado con un cliente o evitar que una persona se queme trabajando en tareas que le reducen su productividad. Tras las ponencias escuchadas en el Palacio de Congresos, llega el turno de otorgar el premio Pilot a la excelencia logística. Atlas Copco consigue el premio en la categoría de grandes empresas y ERCO Suministros Industriales en la categoría de pymes. Este galardón del Instituto Aragonés de Fomento reconoce el alto nivel de gestión de las empresas en el área logística. Para las empresas, el premio trae grandes beneficios. El conseguir el premio, obviamente, pues supuso una inyección de motivación de todo el equipo de la fábrica y después pues un escaparate al exterior para darnos un poquito más a conocer. Y también nos ha abierto la posibilidad de conocer muchas empresas que tienen mucho que enseñar también, ¿no? Porque yo creo que merece la pena salir fuera y ver lo que están haciendo los demás, que siempre aporta. Los 31 ponentes que han participado en esta edición corroboran que las oportunidades logísticas no solo provienen de la situación geoestratégica de Aragón. La aplicación de las herramientas del mundo digital en la empresa es también un punto de partida para alcanzar la excelencia logística. En esta edición, cuyo lema es Competitividad 4.0, la hemos unido, puesto que las nuevas tecnologías también tienen mucho que aportar al proyecto logístico que tenemos en marcha, formando la piedra angular de lo que es nuestro programa económico desde el Gobierno de Aragón y programa que debemos impulsar colectivamente. El de optimizar y sacar el mejor partido posible a las infraestructuras logísticas que tenemos en nuestra comunidad. Este proyecto debe servir para solucionar uno de los hándicaps de la comunidad, la conectividad con Europa. En la comunidad hay medios, superficie y voluntad para convertir Aragón en una gran plataforma logística.